con la tarea 2. Aquellos que se equivocaron, chiquillos, en la construcción de la tabla, me hago un mea culpa. La tarea 1, en la parte de arriba, pese a que en todas partes decía tabla de frecuencia para datos no agrupados, tabla de frecuencia para datos no agrupados, en la parte de arriba se me olvidó colocar en el Word o en el PDF. Entonces, quizás fue eso lo que le llevó a algunos a hacer una para datos agrupados, pero debían haberme preguntado por WhatsApp o por correo, como hayan querido, ¿por qué esa dicotomía? Yo no me di cuenta hasta que un estudiante me preguntó. Ya, por favor, para las siguientes, que no les vuelva a pasar. La primera tabla de frecuencias para datos no agrupados tenían que colocar todas las notas diferentes hacia abajo. La tarea 2 era para datos agrupados. Recuerden que para construir una tabla de frecuencias para datos agrupados, primero tienen que calcular el rango, después el número de intervalos. Si es que no se lo dan, el número de intervalos se calcula con la regla de Kegel, esa fórmula fea, con el logaritmo, y después esos dos los dividen. Una retroalimentación en general con respecto a las dudas que le surgieron a algunos. El rango daba 4,5 y cuando ustedes calculaban el número de intervalos, porque yo no se los daba, les dio 6,3 a algunos. Entonces me preguntaban, profe, ¿qué hago con el 6,3? Espérenme, alguien me escribió. ¿Qué hago con el 6,3? Si ustedes están calculando número de intervalos, tienen que redondearlo al entero, porque yo no puedo hacer una tabla de frecuencias con 6,3 intervalos, no tiene lógica. Es lo mismo que yo dijera, tengo 2 hermanas y media, porque tengo una hermana de 5 años y las otras son de 10, ¿ya? Siempre tienen que trabajar con la cantidad de intervalos en números enteros. Eso que por ahí tuve ayer con otro, sí, entonces quedaba en 6, yo me baso a lo que yo estudié durante 5 años. Si yo les enseño a ustedes que la cantidad de intervalos tiene que ser impar, hago que su cerebro se acostumbre a eso. Y después, el día de mañana, cuando esté en la universidad y el profesor le diga que la tabla de frecuencia tenga 10 intervalos, adivine qué va a hacer su cerebro. Va a reventar porque, ay, como la profe de enseñanza media nos dijo que era solamente impar. No, no, eso no hay ningún teorema, ninguna apotema, ni nada que diga que la cantidad de intervalos de una tabla de frecuencia tiene que ser impar. Puede ser ambas. ¿Qué es más cómodo a veces trabajar impar? Sí, pero en absolutismo. Por lo tanto, quedaba en 6 intervalos y después, cuando ustedes hacían esa división de 4,5 en 6, les daba 0,75 o 75 centésimos si lo leemos bien el número. Si ustedes se daban cuenta, la variable, ¿cuántos decimales tenía? 1. Por lo tanto, debían redondear nuevamente ese número, ¿para qué? Para trabajar con un decimal. Eso
esos son pequeños tips que iban saliendo a medida que ustedes iban haciendo a conciencia. El trabajo está muy bien para aquellos que me fueron preguntando y que tuvieron las inquietudes. Fue absolutamente normal. ¿Quién es el profe Alex? Gerardo. Es bien conocido en el mundo de YouTube para explicar matemáticas. Es como el profe Julio. Pero solo que el profe Julio es más feo y el profe Alex es un poco más bonito. Ya. Entonces partamos con la clase de hoy. Chiquillos, siempre, por favor, cuando yo les subo una clase o les haga una clase, vayan tomando apuntes. Si no alcanzan conmigo, después vuelven a ver el video, el objetivo y las cosas importantes, porque la memoria es frágil. Ya. Ya lo otro no lo conocen. Entonces, el objetivo del día de hoy es calcular las medidas de tendencia central en una tabla de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados. Se lo hice los dos de inmediato. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Ustedes para obtener conclusiones de una tabla de frecuencia tenían el método de leer la tabla de frecuencia, ¿no es cierto? O bien construir el gráfico. De esas dos cosas, ustedes podrían obtener conclusiones del estudio, pues las medidas de tendencia central, la de posición que vamos a ver después y la de dispersión, que no sé si las vamos a ver, creo que no, a mí me sirven también para obtener conclusiones de mi estudio. ¿En qué se diferencia las conclusiones que yo obtengo del gráfico y la tabla a las que yo obtengo de las medidas de tendencia central, de posición o de dispersión? Y estas tres medidas que yo enuncié al último son más matemáticas. Entonces, por decirlo así, son un poco más exactas, no son tan triviales o tan evidentes como las conclusiones que ustedes obtuvieron de la tabla de frecuencia. A la vez, le permite al encuestador o al investigador no proyectar la tabla de frecuencias. ¿Sí? Le permite solamente decir, yo hice una investigación en la variable y llegué que el promedio de la altura es 1,65 m. E inmediatamente con eso se ahorró de mostrar la tabla a la audiencia y de hacer un gráfico. Porque instantáneamente y cerebralmente las personas se hacen una idea. ¿Qué significa que el promedio sea 1,65? A ver. ¿Alguien por ahí? No se leen. Que nos va a ayudar a saber el dato máximo y el mínimo. No, el promedio es como el representante del conjunto de datos, ¿ya? Por algo, en el sistema educativo se calcula el promedio, ya sea de asignatura, acabo de notar lo que dije, semestral y anual. Matemáticamente, las medidas de tendencia central se definen como lo que aparece en las dos nubecitas que está ahí. Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor el conjunto de valores. Si yo hago uso del promedio, yo ya me hago una idea de que la mayor cantidad de los tomecinos miden 1,65 m. ¿Ya? Es como el presidente de todos los datos, el que saca la cara. Representan el centro. ¿Por qué? Porque tienden las medidas de tendencia central a estar ubicadas en el centro. Tienden, no significa que sea exclusivamente en el centro. Y alrededor de él
de ellas se ubica el resto de los datos. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, las medidas de tendencia central son aquellas medidas que se ubican en el centro de los datos y son el representante de ellas. No aparecen ahí porque me aparece el monito que le subí en el video. Ya, pero las medidas de tendencia central son 3. No solamente una. Es la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética representa el promedio de la muestra, que es esta que está aquí primero. La mediana es el dato que siempre va a estar en el centro del conjunto de datos. A partir de él, yo puedo decir que datos hay un 50% mayores que ese dato y un 50% menor que ese dato. Esa es la mediana. Y la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta, o bien, como dice la gente, es el dato que más se repite. Eso ya lo tenía más que asimilado ustedes. Aquí pueden ver la distribución mediante la curva del centro. Es cuando los datos son simétricos. Cuando los datos son simétricos, cuando la media, la mediana y la moda coinciden o tienen una pequeña diferencia, puede estar una al ladito de la otra, que casi visualmente, si hacen el gráfico, no pueden ver la diferencia. Sin embargo, cuando yo voy a hablar de una distribución de datos, cuando la media, la mediana y la moda no coincidan, que también puede pasar, para que no después no me salgan con que el profe Alex dijo que solamente debían estar juntas. No siempre están juntas. El que no coincidan significa, ¿qué significa? Que la distribución de datos es asimétrica. En el gráfico ven a su izquierda, este que estoy yo mostrando con el láser, se dice que tiene sesgo negativo, porque la colita está hacia la parte izquierda de la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Y la otra tiene sesgo positivo. Lo contrario, ¿por qué? Porque la colita está hacia la derecha de las medidas. ¿Dudas? ¿Cómo se llamaba? Simétrica la del centro. No sé y qué cosa. ya, y asimétrica la de la otra. La primera es asimétrica con sesgo negativo. Y la otra es asimétrica con sesgo positivo. ¿Qué significa que una distribución sea simétrica, de datos sea simétrica? Cuando la media, la mediana y la moda están... Ay, no sé. Cuando tienen valores No distintos. son simétricas, po. Cuando no coinciden, dijo Víctor por el chat, cuando no coinciden, cuando no están, no están una sobre la otra o bien no están una al ladito de la otra. Va a ser simétrica cuando se forme esta curvita casi perfecta que recibe el nombre de campana de Gauss. Pero ustedes eso lo van a estudiar ya en la enseñanza superior. Ahora, para calcular las medidas de tendencia central, y es aquí el que llevó a hacer todo lo que hice anteriormente,
ustedes tienen que tener en cuenta que las medidas de tendencia central se calculan de manera diferente para una tabla de frecuencias para datos no agrupados que para una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Por qué? Porque suelen calcularla de la misma manera y eso es un error. Si la distribución de los datos es simétrica y por pura suerte, pero si no es simétrica, dan con datos totalmente diferentes a los que deberían dar. Entonces, perdón. Primero vamos a calcular la medida de tendencia central para datos no agrupados, que es lo que ustedes más rápido tienen asimilado porque desde octavo año básico esta situación. La media aritmética o el promedio, ¿cómo la calculan? Sumando todos los datos desde el primero hasta el último, eso significa la sumatoria desde 1 hasta n, de x sub i, de todos los datos, y eso lo tienen que dividir por n. ¿Y quién es n? La cantidad de datos. Muy bien. El mismo proceso que ustedes hacen para calcular su promedio. No tiene ninguna diferencia. Y ahí yo les puse un ejemplo. Supongamos que la alumna Nicole tiene las notas 7, 8, 5 y 10. ¿Qué tiene que hacer Nicole para calcular la media aritmética de los datos? Sumar la nota de matemática, de educación física, de biología y de economía y dividirla en 4. ¿Por qué? Porque eran 4 los datos, eran 4 notas o 4 asignaturas. Y llegaba al promedio 7,5. Entonces, es lo mismo que ustedes van a tener que hacer. Entonces la media aritmética con el promedio es lo mismo. Es lo mismo. Vale. Matemáticamente se nombra media aritmética y se define como el promedio de los datos, ¿ya? Pero como el chileno o las personas en general siempre vamos tergiversando la información, entonces la media aritmética, mejor le digo el promedio de los datos y lo entiendo más fácil. La mediana, como su nombre lo dice, mediana. Siempre acuérdense de eso, mediana, que está al medio. Para calcular la mediana tengo que tener primero claro dos cosas. Si la cantidad de datos es impar o si la cantidad de datos es par. Si la cantidad de datos es impar, cuando yo calcule la mediana me van a quedar dos datos en el centro. Esos dos datos yo debo sumarlos y dividirlos por 2, que va a ser lo mismo que calcular el promedio de esos datos. Es par, pero si la cantidad es impar, va a quedar un solo datito y ese va a ser la mediana. ¿Ya? Aquí yo les puse un ejemplo para cada caso. Tengo el primer ejemplo de los datos 2, 4, 12, 6, 8, 14, 16, 10 y 18. Lo primero que ustedes tienen que hacer para calcular la mediana, ¿qué es? A ver si se acuerdan. Ordenarlo. ¿Cómo? Menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, espérenme, voy a buscar el lapicito. De menor a mayor los tengo ordenados ahí. Y voy tachando uno de cada extremo. Uno del extremo inferior con uno del superior. Y así sucesivamente. ¿Ya? Me doy cuenta que al centro va a quedar un solo 10. Y esa es la mediana del grupo de datos. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? ¿Cuántos datos tengo? 8. 8. Tengo que hacer lo mismo. Ordeno de menor a mayor y voy tachando. Me encuentro... está bueno el pulso.
me encuentro con que me quedan 2 datos en el centro. ¿Qué tengo que hacer? Lo sumo y saco el promedio. Y lo divido por ¿Va a dar cuánto? A ver, los matemáticos. 10. Porque Va a 2 dar, da 5. Ey, va a dar. Si ustedes se dan cuenta, el 5 está. No, No. Eso va a dar lo mismo, solamente que va a ser un dato que le va a permitir a aquellos que yo les estoy diciendo las conclusiones de decir que la media está justo y el 6. ¿Dudas? Espérenme. Mm. Ya. La moda. Se tapó la imagen primera que tenía, pero era una mujer en una pasarela. La moda tiene su definición tal como lo usamos en el contexto habitual. Algo que se repite constantemente entre una persona a otra. Yo hablo de moda a nivel de ropa, es porque este polerón está a la moda. Eso significa que yo voy a encontrar en el centro al menos unas 3 o 4 personas con el mismo polerón, ¿no es cierto? Porque las personas famosas andan usando el polerón. Y aquí yo les puse el meme de moda. Uno de los memes que anduvo de moda, no sé si ya estará de moda, o ya pasó la moda. ¿Cómo calculan ustedes la moda? Se fijan en la tabla de frecuencia y dicen, este es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Esta es la moda de mi grupo de datos. Nada más. Esto que hice yo, lo tienen que hacer ¿con qué cosa? Como actividad. para datos agrupados. Para datos, no. Ah, Gallego. Putadero. ¿Dónde lo tienen que hacer ustedes? En mi casa. Obvio. Con la tarea 1, tienen que calcular las 3 medidas de tendencia central. hay como hacer las dos tareas de nuevo, pero con la medida de tendencia central. Justamente. Oh, Ah, Porque ahora así más seguro que los que no lo hicieron la tengan que La hacer. tengan que hacer. Y aquellos que se equivocaron la tengan que corregir. para estar Que Diosito no me dio el cerebro de bonito nomás. Ya. Medidas de tendencia central ahora para datos agrupados. Y aquí es donde van a empezar las crisis existenciales. Todo lo anterior no tenía tanta complejidad. Que acabe y yo termine la clase, que van a tener que hacer ustedes, calcular las medidas de tendencia central para la tarea 2. Yay. Ya. Primero, ¿cómo se calcula la media aritmética? Como el Chuta, no me promedio. salió. Ah, Espérenme. Ya. Pero aparece la fórmula ahí en la diapositiva de atrás. Es que con las imágenes que le coloqué al video. Lo primero que ustedes tienen que hacer, tienen su tablita para datos agrupados, ¿no es cierto? Y tienen que calcular necesariamente la marca de clase de los datos. ¿Cuál es la marca de clase de este primer intervalo? uno. 1. Del siguiente. 2 más 4 son 6. 6 dividido en 2 son Ah, me equivoqué. 3. 3. ¿Está bien la de arriba? 0 más 2 son 2 y 2 dividido en 2 es 1. Ay, ¿Está bien? 4 más 6. 5. Muy bien. Marca de clase 5. 6 más 8. 7.
sería 7 la marca de clase, ¿ya? Una vez que yo tengo calculada la marca de clase, debo empezar a multiplicar la marca de clase del intervalo con la frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuánto me va a quedar? 10. 10 más 13 por 3, 36. 39. No, 39. 39. Los matemáticos. 5 por 5. 25. Espérame. Hoy tengo sueño. Lo borré todo ya. El promedio entonces se me borró la marca de clase, pero ténganla en cuenta. 10 por 1, que eran 10, más 29. 13 por 3, que eran 39. 39, porque la marca de clase era 3. 5 por 5, que era 25, 25. más, 84. muy bien, Ah, 12 tenía por lista 7, ese. que era 84. ¿Ya? Eso lo debo dividir por cuánto, a ver. Por 4. Por 4. No, pues. No, pues. No, No, por no. Trampa. No, po, hay que 8 por 8 no. No, no sé. sumar. Tengo que sumar la cantidad de datos ¿Y a dónde está la cantidad de datos? en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Bien, Yarleni. 10 más 13, 23, más 5, 28, más 2 son 30, más 10 son 40. Y a continuación yo no lo voy a hacer para no demorarme tanto. Si ustedes tienen que sumar los 4 valores de arriba, ven 40. ¿Ya? Vayan trabajando, por favor, por la edad que tienen y por lo que van a vivir, ya sea, aunque sea en abril del otro año, el cálculo de la división sin calculadora. Es fácil, con un solo decimal se los pido nomás, ¿ya? Y en la tarea que se muestre en una nubecita cómo hicieron la división, ¿ya? Vale. Le debería dar, no les voy a decir mejor porque si no me van a copiar. Ya. Ahí es el cálculo de la media aritmética. ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo se Ya. sacaba la marca de clase? Sumando el dato, el límite inferior del intervalo poniéndolo en 2. 0 más 2, 2, dividido en 2, 1. 2 más 4, 6, dividido en 2, 3. Y así sucesivamente. Vale. La mediana. Y aquí es donde empiezan los problemas porque es una fórmula muy fea. Pero no es tan fea si ustedes la saben comprender. Lo primero que tienen que hacer cuando tienen la tabla de frecuencias para datos agrupados es encontrar el intervalo de la mediana. ¿Cuál es el intervalo de la mediana? Es el intervalo que contiene a la mitad o más de la mitad de los datos. ¿Cuál era el total de los datos? Esta es la misma tabla que hicimos anteriormente. 40. 40. La mitad de 40, ¿cuánto es? 20. Entonces yo tendría que encontrarle el intervalo cuya frecuencia acumulada sea igual a 20 o mayor a 20. ¿Ya? Para eso, ¿qué tengo que hacer entonces en la tabla? Sumar la frecuencia absoluta hasta que dé 20. Claro, Tomar. entonces yo la voy a hacer aquí al ladito. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada del primer intervalo es
10. La de la segunda es 23. 23. 23. La de la siguiente es, 28. y la de la siguiente es, 40. ¿cuál es el intervalo de la mediana? El de En el 2,4. O sea, el 2,4. Que va desde el 2 hasta el 4. ¿Por qué? Porque su frecuencia acumulada es igual que la mitad de los datos, es decir, es 23 que supera 20. Entonces, una vez que ustedes encuentran eso, oye, anda a bostezar a otra parte. O Pensé se que cose estaba muteado, perdón. Eso es una falta de respeto. Ya, una vez que ustedes encuentran el intervalo de la mediana, pueden aplicar la fórmula. L sub I, ¿qué significa? Es el inferior del intervalo de la mediana. Y ustedes miran el intervalo de la mediana. ¿Cuánto vale el límite inferior? 2. 2. Lo que me están hablando por el chat, no puedo, chiquillos, hacer dos cosas a la vez. A veces se me pega ciertas malas costumbres de ciertos géneros. N partido en 2. Necesito que activen el micrófono si participan. ¿Qué es? ¿El total de datos tiene? El total de datos, pero dividido en 2. En este caso, si 40 era el total de datos, la mitad era 20. 20. Menos esa F mayúscula siempre es frecuencia acumulada. Acumulado. El I menos 1 significa que es acumulada del intervalo anterior al de la mediana. Si este era el intervalo que ustedes encontraron, se tienen que fijar en la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso es 10. 10. Dividido en F sub I. ¿Quién va a ser F sub I? La frecuencia absoluta. ¿De quién? Del intervalo. ¿De qué? ¿De cuál de todos? Del que De la dijiste. mediana. anterior, La mediana. ¿Cuánto va a valer F sub I entonces? 23. puta, No, 13. 13, pues. 13, porque Ya. es la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la F es minúscula. Minúscula. Por A, adivinen quién es A. Mm, A, Amplitud. la amplitud, bien. ¿Cuál era la amplitud de los intervalos? es como la de los El números. 2, ¿Cómo? en esa tabla sería 2, pues, ¿o no? No. En esa tabla es 2, bien Gerardo. Es en la aguja. En la tabla es 2. ¿Cómo se calcula eso? Primero tienen que calcular la resta. 20 menos 10 les va a quedar 10. Y ese 10 lo multiplican por 2 mejor para ahorrarse problemas. Me va a quedar 20 partido en 13 más 2. Y ahí lo siguen trabajando aritméticamente como ustedes saben. y el menos 1 que está ahí es Ese es el 10. El, F1 menos 1. ya, este I, subíndice de F, Joaquín, es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al de la mediana, es decir, 10. Eso siempre va a ser -1. Siempre, cada vez que le aparezca una F mayúscula y en un subíndice el I menos 1, significa el intervalo anterior al que ustedes eligieron. Si aparece un I más 1, va a indicar el siguiente, el que viene después. Ojo, que ese es un subíndice. Si apareciera acá arriba menos 1, ahí lo consideran como un número. Pero no es el caso. Solamente
solamente aparece ahí más chiquitito que la F. Profe, y si hubiera salido F1 más 1 hubiera sido en vez de 10 hubiera sido 13. Si es la F mayúscula, ¿en qué estamos trabajando? En la frecuencia absoluta acumulada. En la acumulada, ¿no es cierto? Entonces, si tú elegiste este intervalo como el intervalo de la mediana y te aparece F mayúscula con la I y un más 1, ¿en qué dato te tendrías que haber fijado? En el 5. El 5, hijo. Pero en la frecuencia acumulada, entonces sería Ah, ya. 28, Ah, ya, ya, ya. ¿sí? Sí, ¿Qué más? Que hable por micrófono si tiene duda, ¿no? A ver, déjenme ver el chat. Ah, ya. Seguimos entonces. La moda. A veces, en algunas fórmulas les aparece a ustedes un triangulito aquí, ¿ya? Que es un delta, se lee como delta. Pero a mí me gusta trabajarlo más con los F sub I porque así ustedes no se pierden. Si le pongo más encima un triángulo, creen que estoy trabajando en geometría. Y no es eso. La moda, ¿cómo se calcula? Chuta, de nuevo, límite inferior, pero ¿de quién? Tengo aquí 4 intervalos, ¿y qué pasa con una tabla de frecuencia que tengo 20 intervalos? ¿Cómo voy a elegir cuál L sub I? Dejo abierta la pregunta. ¿A quién quiere opinar? ¿El que tenga más datos o no? O sea, de la FI. Elijo el intervalo modal. El intervalo modal, como bien dijo Gerardo, es el intervalo que va a tener mayor frecuencia absoluta. De estos datos, ¿cuál intervalo tiene mayor frecuencia absoluta? El 2 El y el mismo 4. que era ¿El? Entre el 2 y el 4. Entre el 2 y el 4. El mismo de delante, miren, se van dando cuenta sospechosamente. ¿Cómo va a ser la distribución de estos datos? Igual, simétrica. Las tres medidas de tendencia central están casi juntitas. Ah, Le apuesto que el valor de las tres debería estar entre 2 y 3, y algo. Entonces, elijo el intervalo de la moda, que es 2,4. ¿Por qué elegí ese intervalo? Porque tiene mayor frecuencia absoluta y estoy calculando la moda. El límite inferior es más F sub I, pero F minúscula, ¿quién es? la frecuencia la absoluta. frecuencia absoluta. Absoluta. ¿De quién? ¿Del intervalo modal o no? Muy bien, Gerardo. ¿Cuánto vale? De 13. 13. 13. 13. Bueno, ok. Al 13 le debo restar F sub I 10. menos 10. bien, Ya. 10. Abajito, en paréntesis, aparece lo mismo que aparece arriba, ¿no es cierto? Ajá. Por lo tanto, voy a hacer la resta al tiro. 13 menos 10 serían 3 Más. más. ¿Cuánto me da la no. siguiente diferencia? Ahí 13 uno menos tiene que. 5. 13 El menos 5. El 5. 5. 8. 8. Bravo. Es 8. ¿Por qué? F sub I sería 13 menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente al modal. Eso significa el I más 1, Joaquín. Cuidado. 13 menos Ya. 5 serían 8. Entonces me quedaría 2 más 10 serían 3 partido en
11. Oh, voy a traer a mi sobrina de 5 años para sumar. 11. 11. Profe, ¿pero Y qué ahí, pasa con la AI al final? 11 De por la... 2, ay, 22. gracias, miren, me estaba olvidando. Ah, Gracias, Yo pensé que Gerardo. venía después. No, sí, también la puedo colocar después, pero para que no se confundan, la tengo que colocar al tiro. Ya. Ay, Por el A sub 1, ¿y quién era el A sub A sub I, perdón, la amplitud, que la puedo colocar con A mayúscula o A minúscula. Y dijimos que la amplitud era 2. o- Ahí está. Entonces, 2 más 13 menos 10 me da 3, ¿no es cierto? Y 3 3 por por 2 serían 6, 6 partido en 3 11. más 8, que era el 11. Recordatorio, ¿cuál es la técnica que le enseñé yo para sumar un entero más una fracción propia? Multiplicar el 2 Multiplicar por el 11. denominador y sumar o restar el numerador. Dependiendo del signo, entonces me quedaría 2 por 11, 22, más 6, 28 partido en 11. Y eso tienen que calcularlo. ¿Ya? Y después de eso, no queda nada. Y si calcula eso, da como 2, y algo así. Sí, les va a dar 2, y algo. Ah, ¿Dudas, preguntas? Tarea entonces, calcular la medida de tendencia central para las dos tareas que ustedes ya hicieron, tarea 1 y tarea 2. Vale. Aquellos que tenían mala la tabla de frecuencia de la tarea 1, tienen que arreglarla. Yo ahora tengo una reunión. Después de la retroalimentar las tareas 2, ¿ya? Entonces, por mientras, ustedes, ¿qué van a hacer? Calcular la medida de tendencia central para la 1. Nos vamos a dar, tienen hoy día teníamos clase y mañana voy a considerar el día de hoy día, obvio, ya, el día de hoy y el día de mañana, para así retroalimentarlo y pasar a medidas de posición, ¿sí? Porque no es tan complejo. Lógicamente que queda abierto, la idea es que no se estresen, es para que pongan en práctica lo que trabajamos hoy. ¿y cuál era la tarea entonces? Para anotarla. Calcular la medida de tendencia central para la tarea 1 y la tarea 2 que ustedes ya me entregaron. profe, este video lo, lo va a subir después. ¿Cómo? El Sí, video lo va. sí, lo Ah, estoy ya. subiendo, de hecho, ya lo subí a YouTube, entonces solamente me queda subirlo a la página. Lo subí anoche, pero lo edité hoy día en la mañana, Ay, ay, ay. ¿ya? Para que refuerce. Dígame, Mario. Entonces, todo lo que hicimos hoy día lo vamos a aplicar en la tarea 1 y 2, Sí, en la misma plataforma. yo les voy a abrir la tarea, la Ah, ya. página para que lo suban. Pregunta, ¿pudieron leer los comentarios que yo les puse en la tarea 1, ¿no es cierto? Sí, me demoré como 2 horas en encontrarlo, pero sí. Yo no tenía ¿Cómo por veo eso? ¿Cómo se ve eso? Está ahí mismo donde ustedes la juntaron. Yarleni, explica tú, porque a lo mejor yo no la veo de la misma forma. No, es que, por ejemplo, yo pregunté por el curso, pero me lo mandaron por el celular y yo estoy en el computador, entonces era como, ¿dónde encontré esa cosa? Pero está ahí en la actividad, abajo de la Al actividad sale comentario. comentario, es como, a mí me aparece al final de la mano derecha, a la derecha de la pantalla.
Sí, ahí me aparece que me meto en la... sale en los comentarios. Yo revisé ver, recién y no tengo nada. un poquito. Sí, ni Para siquiera me salen las actividades. Les voy a compartir la pantalla. Profe, Ah, ¿va a pasar lista o algo? sí. Al Meet, porque Ah, tengo ya, clase. ya, Cata. Por favor. Ya va. Ándate nomás. Tiene que ir a jugar Ya, tenis. gracias, profe, chao. No. Sí, Ya. Dice tabla de frecuencias para datos no agrupados. Voy a hacer clic ahí. Entonces dice ver calificar todas las... A mí me aparece así porque yo soy la profesora del curso. No sé cómo les aparece a ustedes. Comentarios de la entrega. sí, así aparece el comentario. Así con la flechita hacia la derecha corro la pantalla y ahí aparece comentarios. Ya lo encontré. Ya, qué bueno. Ya. Ya, chiquillos, algo Eh, que Te falta dime, modal. ya, ya. Adán se puede ir, Benjamín se Pero no puede manejo. marchar, ya Gerardo chao, Bueno, chao, cabrón. Camilo se puede retirar. Acuérdense de los datos para el ensayo. Catalina Pacheco se puede ir. Claudia Camaño se puede retirar. Claudio Saavedra se puede retirar. Francesca Catalina, ¿quién? Francesca Catalina es Abarzúa o San Martín. San Martín. No veo el apellido. San San Martín. Martín. Se puede retirar. Oye, Gerardo, te mandé a dormir para hacer la tarea, perdón. Ah, ya quedé despierto, profe. Que voy a dormir. Javiera Jara se puede retirar. Felipe Saludos. Rodríguez. Joaquín se puede retirar. La Javi ya está. Justin se puede retirar. María Jesús. Yarleni. Nico. Sebastián. Tiara. Mario. Valentín. Valentina. Víctor. Yasna. ¿Y no me queda nadie más? No. Ya. Chao, chiquillos. Me voy a mi reunión.